¿Estamos listos? ¿Sí? No os veo muy convencidos. ¿Estamos listos? Sí. Muy bien. Me gustaría compartir con vosotros unos pasajes de la Escritura que se encuentran en el libro de Josué, en el capítulo 1. Josué, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Es unos textos, vamos a leerlos rápidamente. Josué 1, del 1 al 9. Dice: aconteció pues que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hijos de los heteos, hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Por tanto, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, la cual te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas muy valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Yo creo que son unos versículos extraordinarios, ¿verdad? Una maravillosa promesa la que el Señor le hace aquí a Josué y a su pueblo. Y quisiera destacar en esta mañana, de alguna forma, 3 puntos que me parecen importantes, que iremos desarrollando durante el tema de hoy. Uno es el llamado de Dios, otro son las condiciones que Dios pone, y en tercer lugar, la promesa. E iremos viendo un poquito a lo largo del sermón. En primer lugar, el llamado de Dios. Y en el llamado de Dios me gustaría destacar 3 palabras de las cuales el Señor le dice a Josué. La primera palabra es una palabra que considera el factor tiempo. Ahora. Ahora es el momento. Yo sé que muchos de nosotros hemos emprendido proyectos, hemos emprendido, ¿verdad?, sueños, pero hay un momento determinado para emprenderlo, ¿verdad? Hay un momento en el que se dan las condiciones, en el que todo parece que juega a favor para que nosotros podamos emprender ese proyecto, ese sueño. Bueno, el factor tiempo es algo, digamos, importante, y el Señor dice: ahora es el momento, ahora es el tiempo. No ayer, no hace unos meses, no dentro de un año, sino ahora. Y creo, mis queridos hermanos, que el factor tiempo para nosotros como creyentes es muy importante. Porque muchas veces el Señor nos llama y nos dice: ahora. Pero a veces nosotros no estamos muy por la labor de escuchar ese llamado de Dios y decimos: Señor, ahora no. Quizá mañana. O quizá la semana que viene, ¿verdad? Nosotros muchas veces ponemos freno al llamado de Dios. Pero el factor tiempo es importante. Cuando Dios llama, tenemos que actuar. Si oís hoy su voz, ¿qué dice el texto? No endurezcáis vuestros corazones. Si hoy oímos el llamado de Dios, hoy tenemos que empezar. En segundo lugar, en ese llamado, el Señor nos hace pasar a la acción y nos dice: levántate. Es un verbo activo, ¿verdad? Es un verbo que de alguna forma nos impele a pasar a la acción y a decir: ahora el Señor nos llama, ahora tenemos que levantarnos, tenemos que actuar. No podemos estar pasivos. Uno no se puede levantar estando sentado ahí quieto, sin ¿verdad?,
poner en marcha esa acción. Uno se levanta cuando efectivamente se pone en marcha. Y en el llamado de Dios vemos efectivamente ese verbo, levántate. Un verbo que utilizó Jesús en varias ocasiones. ¿Recordáis cuando hizo el milagro de aquel paralítico que estaba en la camilla? Le dijo, levántate, toma tu camilla y ponte a andar. Levántate. Una orden directa del Señor. Levantaos y vamos de aquí a otro lugar, le dijo Jesús a sus discípulos. Es hora de seguir cumpliendo con nuestra misión, la misión de predicar el Evangelio. Por cierto, esta tarde estaremos haciendo eso a las 5, una pequeña cuña. A las 5, los que queráis, estaremos haciendo la obra misionera. Levántate. Es el momento, ¿verdad?, de actuar. Levántate y ponte en medio, le dijo al hombre de la mano seca. Finalmente el Señor hizo el milagro. Y aquel leproso de los 10 que acudieron a Jesús, levántate y vete, porque tu fe te ha salvado. Levántate. Pasa a la acción. Ahora es el momento. En tercer lugar, un llamado a pasar el Jordán. Y de alguna forma, mis queridos hermanos, pasar el Jordán representa dejar muchas cosas atrás. Es el momento de levantarnos para emprender una nueva etapa. ¿Cuántas cosas nosotros cuando conocimos el Evangelio hemos dejado atrás? Hemos dejado muchas, ¿sí o no? ¿Cuántas por abrazar al Señor, por abrazar el Evangelio, ya no forman parte de nuestra vida, forman parte de nuestro pasado, pero ya lo hemos dejado todo atrás? Pasar el Jordán es planificar también nuestro viaje. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos como creyentes? Hay que hacer una planificación. Y en esa planificación surgirán muchas preguntas. ¿Qué necesito llevar para ese viaje? ¿Qué necesitamos nosotros llevar en este viaje que vamos hacia la Canaán celestial? ¿Será duro el camino? ¿Habrá retos? ¿Habrá complicaciones? ¿Realmente habrá una tierra mejor que la que tengo en este mundo? ¿Realmente será eso una realidad? ¿Aquello que nos promete el Señor? Bueno, pasar el Jordán requiere de hacernos ciertas preguntas y requiere de hacer planificaciones. Requiere, sobre todo, de preparar nuestro viaje, porque vamos rumbo hacia la tierra prometida. En segundo lugar, tenemos las condiciones que Dios nos pide. Esfuérzate y sé valiente. Yo recuerdo, yo no sé cuántos de vosotros habéis hecho el servicio militar. ¿Hay alguno que haya hecho el servicio militar? Aquí veo a Julio, sí. Allí veo también a Felipe, sí. Pepe, también Antonio, muy bien. Moisés, ¿tú no lo has hecho? Así tú también. Hombre, allí un veterano, muy bien, Antonio. Bueno, yo no sé, pero yo no lo he hecho, el servicio militar. Yo me declaré objetor de conciencia y no lo hice, gracias a Dios. Pero a mí me dijeron que cuando uno entra a formar parte de fila, le da una tarjetita donde pone valor y dice, se le presupone. ¿Sí? ¿Lo recordáis, Moisés? ¿Verdad? Valor se le presupone. O sea, que uno que va al ejército se le presupone el valor. ¿Y a un cristiano se le presupone el valor también o no? ¿Hay que ser valientes para dar el paso y apostar por Jesús, sí o no? ¿Hay que ser valiente para renunciar a muchas cosas que ofrece el mundo por causa del Evangelio, sí o no? Se nos presupone el valor como creyentes. Y el Señor le dice a Josué, esfuérzate, esa es la condición que te pido, que te esfuerces y que seas valiente. ¿Es necesario el esfuerzo en la vida cristiana? ¿Es necesario, sí o no? Yo recuerdo cuando mi abuela decía que sin esfuerzo no se consigue nada de valor. ¿Es verdad o no? Cuando alguien adquiere algo sin esfuerzo, que no cuesta, dice que lo que no cuesta se va rápido, ¿verdad? Dura poco. Pero lo que cuesta se valora, ¿sí o no? Claro que se valora. ¿Y el Evangelio lo valoramos, sí o no? ¿Tiene valor el Evangelio? ¿O pensamos que el Evangelio no ha costado nada? ¿Decimos que la salvación es gratuita, sí o no?
Somos salvos por gracia, es gratis. Y a veces podemos pensar, como es gratis, no tiene mucho valor. Pero sí tiene valor, porque costó, ¿sabéis lo que costó? La sangre del Hijo de Dios. Un valor incalculable. Las cosas que cuestan tienen valor. Por eso nosotros tenemos un gran valor a los ojos de Dios, porque hemos costado la sangre del Hijo de Dios. Dios nos valora por eso. Y nosotros tenemos que valorar también lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso el texto bíblico nos dice, esfuérzate y sé valiente, porque lo que cuesta, ¿verdad?, eso se valora. A mí me ha acompañado una frase que tengo en mi despacho durante muchos años, que dice algo así, dice, nada en el mundo sustituye el esfuerzo constante. El talento no lo sustituye, pues nada es tan corriente como los inteligentes frustrados. El genio tampoco lo sustituye, ya que resulta ser tópico el caso de los genios ignorados. Ni siquiera la educación sustituye al esfuerzo constante, pues el mundo está lleno de fracasados bien educados. Solamente el esfuerzo constante y la decisión lo consiguen todo. Yo no sé si vosotros habéis conocido al pastor Juan Navarro, ya falleció. Pastor Juan Navarro fue profesor mío. Y él, recuerdo que en una de las clases al principio nos decía, dice, mirad, dice, aquí no terminan los más listos o los más inteligentes. Aquí terminan los que son constantes y los que se esfuerzan cada día. Y eso es importante en la vida cristiana. Eso es un requisito que el Señor le pide a Josué, esfuérzate. Fijaros que el espíritu de profecía, Elena White, en el libro de la educación, ella llega a decir, según la ley de Dios, la fuerza para la mente y para el alma, lo mismo que para el cuerpo, se adquieren por medio del esfuerzo. ¿Es necesario el esfuerzo para conseguir cosas, sí o no? ¿Habéis visto toda esta... Ahora está de moda mucho el cuidarse el cuerpo, el ejercicio físico, ¿verdad? ¿Habéis visto la gente que va a los gimnasios, se pone fuerte? ¿Requiere de esfuerzo o no? Nunca mejor dicho, hay que levantar peso. Requiere de fuerza, ¿verdad? Pero si uno quiere tener un cuerpo, ¿verdad?, fuerte y esbelto, ¿qué tiene que hacer? Esforzarse. Si uno quiere conseguir una carrera, ¿qué tiene que hacer? Esfuerzo. Esta semana, hablando de la escuela sabática, Ainara me decía, esta semana exámenes a tope, ¿que sí? Muchos exámenes. Hay que esforzarse, pero así uno consigue sacar su carrera, ¿sí o no? ¿Verdad? El esfuerzo es muy importante. Yo sé que muchos de vosotros conocéis al famoso inventor, o habéis oído hablar de él, ¿verdad? Tomás Alva Edison, ¿sí o no? ¿Por qué es conocido este hombre? ¿Lo recordáis? El inventor de la bombilla. Bueno, hoy se cuestiona mucho eso, ¿verdad? Que él realmente no fue el que inventó la bombilla, que hay patentes que no son suyas. Bueno, él inventó el filamento incandescente, ¿verdad? Luego otro, pues, digamos, mejoró el invento e hizo la bombilla, Pero la realidad es que en una rueda de prensa que él tuvo al final de sus días, le preguntaron los periodistas, señor Edison, ¿cuál es la clave de su éxito? Y él dijo, la clave de mi éxito reside en el 1% de inspiración. Fijaros que cuántas ideas, cuántas cosas pueden pasar por nuestra cabeza. Muchas, ¿verdad? Ideas que podemos desarrollar. Bueno, él dice que 1% de inspiración, 99% de ¿qué? De esfuerzo, de trabajo. Dice la biografía de él, que muchas veces su esposa lo encontraba dormido en la bancada de su laboratorio, de las horas que pasaba él, tratando de inventar y de desarrollar, ¿verdad? Esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Tengo aquí una cita también de José Ortega y Gasset, un filósofo y profesor español, nacido en el siglo XIX. Él dice, la civilización no dura porque a los hombres solo les interesen los resultados de la misma, como puede ser, él dice en aquellos tiempos, dice, los anestésicos, los automóviles, la radio. Dice, pero nada de lo que da la civilización es fruto natural de un árbol endémico. Todo es resultado de un esfuerzo. Solo se aguanta una civilización
si muchos aportan con su colaboración y con su esfuerzo, si todos prefieren gozar del fruto, la civilización se hunde. ¿A cuántos nos gusta ir arriba del carro? Pero ¿a cuántos les gusta empujar el carro? Si no colaboramos todos en empujar el carro no avanza, ¿verdad? Una civilización se sostiene cuando hay esfuerzo por parte de todos, cuando todos aportamos. Una iglesia se sostiene y sale adelante cuando todos aportamos, cuando todos ponemos parte de nuestro esfuerzo. Ahí es cuando la iglesia se sostiene. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que, de alguna forma, coger el consejo bíblico: esfuérzate y sé valiente. Pero sobre todo, ¿en qué tenemos que esforzarnos? ¿Qué es lo que le dice el Señor a Josué en este caso? Bueno, lo tenemos en el texto bíblico, ¿verdad? En los versículos 7 y 8. Solo que te esfuerces, fijad lo que le dice el Señor, y que seas muy valiente para hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha, ni a izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. El libro de la ley nunca se aparte de tu boca, antes medita en ella de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en ese libro. Entonces prosperarás y todo te irá bien. Queremos prosperar en nuestra vida cristiana, religiosa, queremos que todo nos vaya bien en nuestra vida religiosa. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios. Tener la ley de Dios en nuestro corazón. Esta mañana en la clase de escuela sabática comentaba con los pioneros y les preguntaba si ellos consideraban que hay pecados más graves que otros o más importantes que otros. Bueno, y ahí debatíamos un poquito, ¿verdad? Que a veces puede haber pecados que uno puede considerar más graves, pero la Biblia dice que el pecado es pecado, ¿sí o no? Cualquier pecado es grave delante de los ojos de Dios. De hecho, cuando hablábamos en la lección con los chavales, hablábamos de que a veces, y sobre todo en este mundo, mentir es algo gratuito y no pasa nada, ¿verdad? ¿Cuánto se miente hoy en el mundo? Muchísimo. Y no quiero hablar de los políticos, lo que mienten, ¿verdad? Pero se miente muchísimo. Pero cuando uno mata a alguien, va a la cárcel, ¿a que sí? Porque se entiende que el grado, ¿verdad?, de delito es mucho mayor. Pero en la Biblia, cuando uno lee Apocalipsis, dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Tampoco los adúlteros, los fornicarios, tampoco los asesinos, ¿verdad? El pecado es pecado. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos unos pecados como que son más graves y otros que son, digamos, menos graves? ¿Sabéis lo que pasa? Que le damos menos importancia al pecado. Y entonces, como no tiene tanta importancia, ¿verdad? Pues si hoy hago esto, hago aquello, no pasa nada. No, esfuérzate y sé valiente, le dice a Josué. Guarda la ley completa. No lo que a ti te parezca más importante. Trata de que la ley de Dios pueda estar en tu corazón. Trata de ponerla por obra. Trata de meditar en ella de día y de noche. Os pregunto en esta mañana, mis queridos hermanos, ¿tenemos que esforzarnos para que esa ley pueda estar en nuestro corazón cada día, sí o no? Pero ¿qué pasa cuando no nos esforzamos? Que no le damos importancia. Y entonces nos desviamos a derecha y a izquierda. Y el Señor nos dice que tenemos que esforzarnos y ser valientes en eso. Yo os pregunto, ¿merece la pena esforzarnos en esas cosas, sí o no? ¿Merece la pena? ¿Merece la pena que la ley de Dios la podamos poner por obra en nuestro corazón? Y que podamos tener en nuestra boca, ¿verdad?, el texto bíblico como le dice el Señor a Josué. Claro que sí. Claro que merece la pena. Porque sabemos que el Señor va a ir delante de nosotros, ayudándonos, sosteniéndonos, para que esa ley realmente pueda estar aquí dentro. Que sea una bendición para nosotros.
Y en tercer lugar y por último, tenemos la promesa frente al temor y al desánimo. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Josué? El Eterno estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sí o no? Parece que me he quedado sin sonido. ¿Ponemos este? ¿Sí? Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. ¿Lo sabemos que el Señor va a estar con nosotros donde quiera que vayamos? ¿Pero lo creemos? Porque hay una diferencia entre saberlo y creerlo. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Por lo tanto, no temas. No tengas miedo. Yo no sé cuáles son tus miedos, pero generalmente los seres humanos solemos tener muchos miedos, ¿verdad? Personas, por ejemplo, que vienen de otros países, que tienen un trabajo inestable, pueden tener miedo a perder el trabajo, a no tener una estabilidad económica. Podemos tener miedo incluso a perder nuestras posesiones, a perder aquello que hemos conseguido con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio. Podemos tener miedo incluso al futuro. ¿Qué nos deparará el futuro? Miedo a nuevos proyectos, emprender, ¿verdad?, algo nuevo. Miedo incluso a una nueva relación. ¿Será la persona idónea? ¿Será el chico, la chica, la mujer, el hombre? A veces esos miedos, ¿verdad?, pueden estar en nuestro corazón y en nuestra vida. El miedo es algo que vemos incluso en los autores o en los personajes bíblicos. ¿Adán y Eva tuvieron miedo, sí o no? ¿Y qué hicieron? Dice el texto bíblico que se escondieron de Dios cuando dieron su voz, ¿verdad? Se escondieron y tuvieron miedo. Jacob tuvo miedo cuando iba a encontrarse con su hermano Esaú. Abraham tuvo miedo a los egipcios por temor a que lo matasen por causa de Sara, ¿recordáis? Elías tuvo miedo por aquellas amenazas que le hizo Jezabel, ¿verdad? Que los dioses me hagan así si mañana, ¿verdad?, a esta hora tu cabeza no está como la de uno de ellos. Elías tuvo miedo. Pedro tuvo miedo cuando la gente lo reconoció y lo identificó con Jesús en el patio, ¿lo recordáis? Tú eres uno de ellos. No. Pedro tuvo miedo. El miedo muchas veces forma parte de nuestra vida. Y el Señor nos dice, ¿verdad?, no temas, no tengas miedo, porque yo voy a estar contigo. Parece que es fácil de decir, ¿no? Quizás es más difícil ponerlo en práctica, ¿verdad? Pero el Señor de alguna forma esto lo tenía en cuenta, ¿verdad, Jesús? Y Él llegó a decirle a sus discípulos, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros, ¿qué cosa? El reino de los cielos y a nosotros la tierra prometida. Por lo tanto, no temáis, porque el Señor va a estar con vosotros. Esa es la promesa. Y en la promesa nosotros nos tenemos que afirmar. Tenemos que, de alguna forma, aferrarnos a ella. Y en segundo lugar, no desmayes. No temas y no desmayes. Recuerdo hace unos sábados que uno de nuestros hermanos se desmayó y perdió el conocimiento, ¿sí? A veces uno puede sufrir un desmayo. Pero sufrir un desmayo en la vida espiritual, ¿qué supone? Es perder también, de alguna forma, el conocimiento. Es perder el sentido de mi vida religiosa, de mi vida espiritual. Y a veces nosotros podemos sufrir ese desmayo en nuestra vida espiritual. Estar inconscientes. Y la invitación del Señor es a que no desmayemos. ¿Cuántas veces nos sentimos cansados? Seguro que muchos que ya tenéis muchos años en la iglesia, ¿verdad? A veces uno puede decir, Señor, ya los años ya me pesan, estoy cansado, tengo ganas de que venga, ¿sí o no? De que Cristo venga ya. ¿Cuántas veces nos sentimos cansados por los problemas incluso que vivimos en la iglesia? Es que estoy cansado, estoy harto, porque llevo años con los mismos problemas en la iglesia, ¿sí o no? Y es que los problemas nos siguen acompañando en esa dirección en la cual nos dirigimos hacia la tierra prometida.
Y a veces uno parece que ya está cansado de todo eso. A veces uno puede estar hasta cansado de la religión. Estoy cansado. No renuncio a Dios, pero estoy cansado. Y el Señor de alguna forma nos dice, no desmayes, porque yo estoy contigo. ¿Recordáis la promesa en Isaías? Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te fortalezco. No te dejaré, ni te desampararé. Qué bonita la promesa de Dios. No desmayes. Tenemos que seguir continuando. De alguna forma el Señor le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Les habló en aquella parábola de la importancia de no desmayar y de seguir orando, de no desfallecer, de seguir de alguna forma teniendo nuestros encuentros con nuestro Señor. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir caminando, hasta que finalmente podamos llegar hasta la tierra prometida. Ese es nuestro objetivo. Que ninguno de los que estamos aquí, ¿verdad?, se quede por el camino. Que finalmente podamos llegar hasta nuestro destino. Yo he traído esta mañana un artículo del periódico El País, que lo rescaté hace algunos años. El artículo, pues, habla de un biólogo, Robert E. Will, que este hombre se ha dedicado durante muchos años a investigar acerca de los movimientos migratorios de las aves. Y él ya empezó, dice, el artículo dice, en 1976 empezó una investigación acerca de unas aves que eran muy curiosas. Se llaman, no sé si alguno ha oído hablar de esta avecilla o la conoce, se llama la aguja colipinta. No sé si a alguno le gusta el mundo de la ornitología o de las aves, pero aguja colipinta. Y a este hombre le sorprendió mucho, cuando estuvo en Alaska haciendo esa investigación, que estos pájaros se ponían gordos como pelotas, pero muy gordos, hasta tal punto de que incluso no parecían aves. Se ponían redondos, ¿verdad? Como si los hubiesen inflado a los pájaros. Se ponían muy gordos. Y entonces pues empezó a investigarlo, pero dice que no fue hasta el año 2006, fijaros si pasaron años, 30 años, que no pudieron de alguna forma hacer un estudio bien concreto de ver esos movimientos migratorios que hacían las aves. Y entonces en 2006 le pusieron a estas avecillas un chip GPS para ir localizándolos mediante esos movimientos migratorios que tenían. La sorpresa fue increíble. Este hombre descubrió, él dice, en el artículo dice, me quedé sin palabras. Este hombre descubrió que esa ave sale de Alaska y va a Nueva Zelanda. Sí, no lo he dicho mal, porque estaba Australia también. Hay otra investigación que habla de Australia. Hace el vuelo sin parar, ininterrumpidamente. Tarda 9 días. El artículo se titula El vuelo más largo de la historia hasta ese momento. 11.425 kilómetros sin parar. Ahora entendía por qué se ponen tan gorditas esas aves. Porque necesitan, ¿verdad?, estar bien nutridas para esos 9 días de vuelo ininterrumpido. 11.425 kilómetros sin parar. Mis queridos hermanos, ¿cuánto dura nuestro vuelo? ¿Cuántos kilómetros nos falta todavía para llegar a la tierra prometida? Yo no lo sé, pero una cosa sí sé, que tenemos que alimentarnos como estas avecillas para que finalmente podamos llegar a nuestro destino. Y tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Hay una cita de Elena White también en el libro de Educación que quiero compartir con vosotros, que ella dice: la palmera, herida por el sol ardiente y las tormentas de arena, se yergue verde, florecida y llena de fruto en medio del desierto. El árbol del desierto es un símbolo de lo que Dios quiere que sea la vida de sus hijos en este mundo. Mis queridos hermanos, nosotros estamos en este mundo y no somos de este mundo. Tenemos que atravesar ese desierto
para finalmente llegar a nuestro destino. ¿Cuánto nos queda? No lo sé. Pero tenemos que ser como esa palmera, erguida en medio del desierto, dando fruto para la gloria de Dios. Tenemos que ser como esa avecilla que se alimenta de la palabra de Dios y emprende el vuelo hasta que finalmente llegue a su destino. Mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga en esta mañana. Os animo a que os esforcéis y seáis valientes, que no temáis ni desmayéis, porque el Señor lo ha dicho. Él va a ir con nosotros, no nos dejará ni nos abandonará. Que el Señor os acompañe. Amén.